Muy buenos días, queridos estudiantes. Antes de todo, vamos a empezar agradeciendo a Dios por darnos un día más de vida, por gozar de salud y sobre todo por estar al lado de nuestros seres queridos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde a la semana 15 en matemática. El título para esta semana en matemática es Usamos propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos para resolver diversas situaciones. Si se dan cuenta, vamos a hablar a partir de ahora de lo que es la congruencia y la semejanza de triángulos. ¿Qué es congruencia y qué es semejanza? Lo repito de nuevo. ¿Qué es congruencia? Primero debemos entender qué significa esta palabra congruencia. Además, también debemos saber qué significa o qué es semejanza. Una vez que entendamos estos conceptos, vamos a ir aprendiendo la congruencia de triángulos y luego la semejanza de triángulos. Muy bien, continuamos. Congruencia. ¿Qué es congruencia? Vamos a explicar esto, ¿no? Dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, ¿no? Aunque su posición u orientación sean distintas. Ya, desde aquí nos damos cuenta entonces que tienen la misma forma y tamaño, que prácticamente son iguales, ¿no? La posición, ¿no?, o la dirección pueden cambiar, pero el tamaño, la forma, siguen siendo las mismas, dice. Veamos algunos ejemplos gráficos. Por ejemplo, aquí vemos dos triángulos, ¿no?, que tienen el mismo tamaño, la misma forma, ¿no?, pero uno de ellos de repente ha girado, ¿no?, pero mantiene el tamaño y la forma. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos figuras poligonales curvas, ¿no?, que tienen diferente dirección, pero que el tamaño y la forma son los mismos, ¿no?, o son las mismas en este caso. Entonces podemos decir que estas dos figuras son congruentes. Al igual que las anteriores, los dos triángulos son congruentes. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos dos rectángulos, ¿no? Tienen diferente dirección, pero el tamaño y la forma son los mismos, ¿no? El mismo tamaño, misma forma. Entonces estamos hablando de nuevo de dos figuras que son congruentes. En este caso son rectángulos. Seguimos entonces. Ahora vamos a definir qué es semejanza. Aquí llamamos semejanza. Semejanza es cuando dos figuras son semejantes, tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ojo aquí, ya no tienen el mismo tamaño, ¿no? Continúan con la misma forma, pero el tamaño es distinto, ¿no? Entonces ya no son iguales o no son tan iguales. Veamos esto con algunos ejemplos. Aquí tenemos dos triángulos que tienen la misma forma, ¿no?, pero el tamaño es diferente, ¿no? Hay un lado recto, ¿no?, hay un ángulo recto también, hay dos lados que son perpendiculares, ¿no?, existe una hipotenusa, ¿no? En realidad los dos triángulos son rectángulos, uno más pequeño y otro más grande, que mantienen la forma pero no el tamaño. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos figuras también poligonales, una de ellas es un cuadrado, ¿no?, y la otra es uno más grande, que mantienen la forma pero no el tamaño, ¿no? El tamaño ha variado, pero la forma es la misma. Entonces podemos decir entonces que estas dos figuras, al igual que las anteriores triángulos, son semejantes, ¿no? Estamos hablando de semejanza. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos una figura poligonal en forma de flecha, una más pequeña que la otra, mantienen la forma pero el tamaño es diferente. Entonces también podemos decir aquí que estas dos figuras son semejantes. Muy bien, continuamos. Entonces lleguemos a una conclusión. Vamos a llegar para tener definido ya lo que es congruencia y lo que es semejanza.
Congruencia. Figuras exactamente iguales sin importar su posición, ¿no? Pueden tener diferente posición, diferente dirección, pero el tamaño y la forma lo mantienen. Entonces quiere decir que son figuras exactamente iguales. Veamos la conclusión para la semejanza. Dice que tienen la misma forma, ¿no? Mantienen la forma. Sus ángulos son siempre iguales, ángulos interiores, si se habla de triángulos, y son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que un lado de una figura es proporcional al otro lado de la otra figura. Muy bien, estudiantes, hemos ya aprendido qué es congruencia y qué es semejanza para triángulos y para otras figuras. Lo que continúa es ahora aprender la congruencia de triángulos y la semejanza de triángulos, sabiendo ya qué es congruencia y qué es semejanza. Muy bien, entonces vamos a ver otro video.